Benedicite, muy buenos días. Acá estamos. Día húmedo, mañana húmeda, insoportable realmente. El clima de Uruguay no se lo recomiendo a nadie. Bueno, comenzamos o continuamos comentando la regla de San Benito. Estamos con el capítulo de las culpas, el capítulo penal. Y el capítulo 27 habla sobre la solicitud que el abad debe tener con los excomulgados. Y dice así: el abad se preocupará con toda solicitud de los hermanos culpables, porque no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Por tanto, como un médico perspicaz, recurrirá a todos los medios, como quien aplica cataplasmas, esto es, enviándoles monjes ancianos y prudentes, quienes como escondidas consuelen al hermano vacilante y le muevan a una humilde satisfacción, animándole para que la excesiva tristeza no le haga naufragar, sino que, como dice el apóstol, la caridad se intensifique y oren todos por él. Efectivamente, el abad debe desplegar una solicitud extrema y afanarse con toda sagacidad y destreza por no perder ninguna de las ovejas a él confiadas. No se olvide de que aceptó la misión de cuidar espíritus enfermizos, no la de dominar tiránicamente a las almas sanas. Y tema aquella amenaza del profeta en la que dice Dios: tomabais para vosotros lo que os parecía pingüe, y lo flaco lo desechabais. Imite también el ejemplo de ternura que da el buen pastor, quien dejando en los montes las 99 ovejas, se va a buscar una sola que se había extraviado, cuyo abatimiento le dio tanta lástima que llegó a colocarla sobre sus sagrados hombros y llevarla así consigo otra vez al rebaño. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598 99 658 265. Bien, en el capítulo de ayer Benito nos dejaba entrever que había hermanos que tenían orden de no acercarse a los excomulgados y había hermanos que tenían orden de acercarse, que son estos ancianos prudentes. Ancianos, recuerden que en el término o en la terminología monástica no necesariamente es gente vieja en edad, sino que es gente santa en experiencia de Dios. Por lo tanto, un anciano perfectamente puede ser joven.
Recordemos el caso, por ejemplo, de Pablo hablándole a Timoteo y a Tito como obispos, ¿verdad? De la iglesia, gente joven. Bueno, lo cierto es que el abad entonces tiene que tener solicitud hacia los hermanos culpables. Tiene que cuidarlos, tiene que protegerlos, tiene que velar por ellos. Y para eso Benito nos recuerda la cita del Evangelio. No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. Y es que el abad entonces es como el médico de las almas, es como el médico de la vida espiritual. Es el que corrige, el que orienta, el que acompaña. Y la función de estos ancianos enviados es poder consolar al hermano, este que está excomulgado. Recordemos que el hermano excomulgado no podía participar del oratorio, no podía participar del refectorio, no podía participar de los trabajos comunitarios. Estaba permanentemente y totalmente aislado. No se le podía dirigir la palabra, no se le podía bendecir, ni siquiera se bendecía su comida. Entonces, para que este hermano no cayera, no naufragara, dice San Benito, no cayera en la depresión, en el abatimiento, en la angustia, prevé que el abad mande hombres experimentados que le consuelen y le animen a la penitencia, a la satisfacción. Es decir, monjes que lo sostengan y que generen en él esperanza. Y una recomendación que hace a toda la comunidad es que oren por él, que oren por este hermano. Pone un ejemplo, el ejemplo del buen pastor, que en realidad, bueno, Benito, como mucha gente en aquel tiempo, carecía de información y entonces aplicaba literalmente los textos bíblicos. Y entonces, bueno, el relato de la oveja perdida identifica a Jesús con el pastor, ¿verdad? Por eso habla de los sagrados hombros y habla de la oveja perdida, como que el pastor se preocupa muchísimo por esa oveja que se perdió y es capaz de dejar el rebaño. El tema en realidad, cuando uno estudia Sagrada Escritura, aprende que los pastores estaban, esto entre paréntesis, no suma ni resta al capítulo que estamos comentando, pero para que hagamos una buena hermenéutica y no caigamos en el error de Benito de literar o de interpretar literalmente el texto, ¿no? Resulta que el pastor era la clase social más baja que existía en Palestina. Muchos de los pastores incluso tenían el rango o la calidad de esclavos. Es decir, que yo, Señor, le confío mi rebaño a un pastor y si llega a perderse una oveja, yo puedo matar al pastor. Tengo el derecho, la ley me ampara. Entonces, imaginemos a este pastor con 100 ovejas y se le pierde una, sabe que lo van a matar. Le da lo mismo que lo maten por una o por las 99 que quedaron solas y se desparrame. Lo van a matar igual. Y entonces, desesperado, sale a buscar esa oveja perdida. Lo bueno fue que no solo encontró la oveja y por eso se sintió como reconfortado, sino que ninguna de las 99 se le desparramó, se ve que las dejó en el corralito encerradas. En fin, esto simplemente a manera anecdótica
para lo que tiene que ver con todo el respeto que se merece San Benito, una aclaración hermenéutica contextualizada en el siglo XXI, transversalizada por la historia y la cultura judía y no vista como en el tiempo de Benito, que leían la Biblia y para ellos todo era Jesús y todo estaba directamente vinculado literalmente los acontecimientos a los textos. Bueno, lo cierto es que Benito dice que el abad tiene que ser como el pastor. Tiene que salir a buscar a la oveja perdida. No puede permitir que la oveja se pierda, quede liberada a las acechanzas y a los peligros del campo. Por lo tanto, mi vecino ya puso la cumbia mañana temprano. Bueno, por lo tanto, es interesante que nosotros pensemos varias cosas, que pensemos en nuestra situación hoy por hoy, que sepamos que cuando hay una corrección, si el superior actúa desde una perspectiva pastoral y evangélica, va a ser para prevalecer la caridad, para fortalecerlo a uno, para orientarlo en el camino espiritual. Y si alguien tiene la tarea en algún momento de ser superior en la comunidad, o bueno, se pelean con nosotros y fundan su propia comunidad por ahí, sepan que tienen que ejercer el rol de pastor. Y yo no sé si ustedes alguna vez, porque está como muy idealizado por los predicadores que jamás vieron una oveja ni olieron a una oveja, curas, monjes, monjas, reverendos, pastores, obispos y todo lo que hay por ahí en las iglesias, han idealizado la figura del pastor. Pero, en realidad, y la han jerarquizado. En realidad tenemos que tener en cuenta a nivel de jerarquía, y esto es para los superiores, sepan que el pastor era la clase social más baja de Palestina. Y en lo que tiene que ver con su tarea, sepan que tiene la responsabilidad de cuidar. Cuidar hasta exponer la vida. Es decir, si se acercan lobos, tiene que defender a las ovejas, tiene que protegerlas, pero también tiene que asegurar buenas pasturas, tiene que asegurarles el agua, tiene que tener un conocimiento del terreno donde va a pastar el rebaño. Nosotros a veces idealizamos un señor con una vara, con un báculo que va caminando atrás de las ovejas, ¿verdad? Adelante va una con el cencerro guiando a todas y atrás va el pastor marcando el ritmo. En realidad esa es algo ficticio, ¿verdad? El pastor tiene que estar como muy atento. Es más, el báculo o el callado del pastor tiene esa curva porque el objetivo era poder enganchar a la oveja y traerla al rebaño. Entonces, recordemos el relato del nacimiento de Jesús. Los pastores estaban velando el rebaño. O sea, no duermen, tienen que estar atentos, tienen que vigilar. Porque la oveja es el bicho más bobo que pueda haber. Yo no sé si usted... Por eso a mí no me gusta mucho cuando se habla del pueblo de Dios, compararlo con ovejas, con todo el respeto que se merece Jesús con esta parábola del buen pastor. Pero yo no sé, yo que vengo de campo, pero ustedes, si alguno es de campo, sabrá que la oveja es el bicho más tonto que hay. Lo están matando y no grita.
Se le clava el cuchillo y se la empieza a cuerear viva y la oveja no grita. Entonces, el pastor tiene que velar, tiene que proteger ese ser indefenso, que es el capital de su señor, porque los dueños de los rebaños no salían a pastorear. Contrataban gente o tenían esclavos que lo hacían. Por eso es importante ponernos en el rol del pastor también. Porque este pastor tiene que dar cuentas al dueño del rebaño. Tiene que dar cuenta de las ovejas enfermas, tiene que dar cuenta de las ovejas flacas, tiene que dar cuenta de las ovejas perdidas, tiene que dar cuenta de las ovejas que se comió el lobo. El pastor es un asalariado. No es el señor del rebaño. Y eso es muy importante. Yo recuerdo, tuve dos figuras importantes como superiores, ¿verdad? El hermano Jorge en la Pascua y el padre Eduardo, el Niño Dios. Y uno veía en el hermano Jorge la preocupación que tenía por los monjes débiles. Algunos nos molestaba mucho. De hecho, tuve un compañero de postulantado que se fue del monasterio de la Pascua porque le molestaba mucho, bueno, a todos nos molestaba, pero le molestaba muchísimo la protección del hermano Jorge al hermano Martín, que era un veterano vasco insoportable, con el que aprendí, gracias a él, a trabajar el campo, la huerta, aprendí los procesos de las plantas, aprendí a podar, en fin, le debo mi vida campestre a él. No obstante, reconozco que era un monje complicado, terco, muy terco. Le gustaba tomar mucho y cuando tomaba mucho se ponía espeso, con bromas de muy mal gusto hacia nosotros, los novicios, los jóvenes, con críticas al país donde estaba y lo había acogido. En fin, lo cierto es que era un personaje complicado. Y este postulante, harto de la protección del hermano Jorge hacia él, cuando todos le caíamos duro y sin piedad, se terminó yendo. Y ahora con el tiempo uno ve qué maravilla el hermano Jorge, cómo actuó realmente como padre y pastor de un monje que era mucho más anciano que él, lo doblaba en edad, casi. Lo doblaba en edad, el hermano Jorge en aquel tiempo tenía 40 y algo y el hermano Martín tenía 60 y algo. Y la dedicación con que lo cuidaba, con que le hablaba, con que lo orientaba, con que le sugería, Martín esto, Martín aquello, le decía Martincho, esto, aquello. Las bromas que le tiraba indirectas para Martín pensar su situación. Realmente un maestro, un pedagogo el hermano Jorge en ese sentido. Y uno se da cuenta hoy realmente el trabajo que hizo. Porque si hubiera aplicado una regla dura, seguramente el hermano Martín se hubiera hundido en la desesperación, o se hubiera vuelto a Niño Dios, y el Niño Dios en el anonimato de 42 monjes podía haber pasado cualquier cosa. Como decía en el en el Facebook personal, el que tengo de rescatista, me llegan unos videos de un grupo español, las chiritotas o las chirilocas, no sé, es un grupo de mujeres andaluzas que cantan cuestiones críticas. Le cantan a la suegra, le cantan a la nuera, critican y así van, ¿no? Y en una de esas dicen,
a mí no me gusta hablar de más cuando están hablando de la nuera. Como suegra no me gusta hablar de más, pero la nuera no sabe cocinar, no sabe fregar, no sabe planchar, no sabe nada, encima es gorda, es fea, en fin. Bueno, cerrando paréntesis, yo no quiero criticar al padre Eduardo, abad de santa memoria, pero en realidad uno vio cómo los monjes que realmente necesitaban apoyo, orientación, acompañamiento se fueron hundiendo, porque él se rodeaba de los monjes que le hacían la fiestita, ¿no? Que lo tenían contento, eh, y teníamos ahí muchos de esos monjes que adulaban su figura, que él además les apoyaba muchísimo, ¿no? Bueno, teníamos algunos hermanos que no quiero nombrar, pero que bueno, transformaron la hospedería en un hotel o impulsaron un monasterio a ser una gran diócesis con infinidad de capillas, más de 20 capillas, con 10 curas, en lugar de estar en el coro cumpliendo su vocación, ministrando por ahí, o en lugar de promover como un sector de los jóvenes pretendía, la vida monástica, el trabajo manual, el participar de la vida laboral de los hermanos, bueno, planta un profesorado en el medio de la abadía y se convierte en una universidad donde suenan timbres y estudiantes que van y vienen. En fin, un abad que, con todo respeto y sin ánimo de criticarlo negativamente, con una crítica constructiva, por ahí no supo leer los signos de los tiempos, no supo apoyar a quien necesitó y se perdieron una cantidad de monjes. Monjes jóvenes y monjes no tan jóvenes. Entonces es muy importante la figura del superior porque uno tiene que tener en cuenta que le va a rendir de San Benito lo dice claramente en el capítulo sobre el abad, que le va a tener que rendir cuentas a Dios de su gestión. Le va a tener que rendir cuenta a Dios del proceso que hizo cada monje. Y esa es una responsabilidad tremenda porque uno no solo tiene que dar cuentas a Dios ahora, pero sobre todo en el juicio por la vida de uno y por los actos de uno, sino por la vida de aquellos que Dios puso en su camino. Es una tarea muy pesada, es una tarea muy exigente. Entonces, bueno, San Benito nos pone en esa situación y está bueno que nosotros nos pongamos en situación, nos pongamos en el lugar del excomulgado, cómo actuaríamos, nos pongamos en el lugar del superior que excomulga, que tiene la responsabilidad de definir si la falta fue grave o no fue grave. Nos pongamos en el lugar de estos ancianos que son enviados por el superior para consolar y para sanar. Es importante ponerse en el lugar del otro, la empatía, porque criticar es fácil, es muy fácil. De hecho, uno lo ve ahora a la distancia, ¿no? Cuando criticábamos al hermano Jorge por la atención que le brindaba el hermano Martín. Y sin embargo, hoy por hoy uno se da cuenta que estaba haciendo lo correcto. Entonces, eso, poder
Me distrae la cumbia de mi vecino y le tiraría una granada realmente. Pero bueno, por caridad vecinal no puedo hacerlo. En fin, hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada.